Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí está el jueves de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Con mucho calor aquí en el sur del país. Estamos empezando la temporada de buscar la vereda de la sombra. Exactamente. No hace tanto pasaba lo opuesto, pero hemos cambiado. Veremos luego los datos del tiempo, porque parece que refresca un poco, pero bueno, nada, eso es para más adelante. Empezamos por otro lado. Dentro de hora y media lo sabremos. Ahora les planteamos otra cuestión que está muy instalada en la agenda de esta jornada de jueves, porque en Uruguay la inseguridad alimentaria sigue siendo alarmante, sobre todo en niños y niñas de 0 a 4 años en zonas rurales. Así lo refleja la encuesta nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud de septiembre, que incluyó en aquel momento la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y además el Instituto Nacional de Estadística. El presidente de la República, Yamandu Orsi, presente en Roma y único orador de América Latina en la conmemoración de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dijo que América Latina, el Caribe y en especial Uruguay pueden y deben ser parte de la solución por una seguridad alimentaria, porque conforman una comunidad capaz de producir alimentos de calidad y en cantidad suficiente para abastecer a millones de personas. Diría que este asunto será transversal durante la edición que estamos abriendo de MBD Noticias y como siempre que habrá otros. Por eso repasamos los titulares. La vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, dijo que la ley de muerte digna que regula la eutanasia y que fue aprobada anoche en el Senado es garantista y que están las condiciones dadas para hacer una buena reglamentación. Tras una extensa sesión, la Cámara de Representantes terminó de votar este jueves de mañana el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que ahora pasa al Senado para su consideración durante 45 días. La Asociación Uruguaya de Fútbol extendió hasta mañana inclusive el plazo para que las empresas interesadas en presentarse a la licitación de los derechos del fútbol local presenten consultas. Hasta el momento son 12 las empresas que participaron de esa instancia. La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, dijo que el fenómeno del crimen organizado no puede reducirse únicamente al narcotráfico, ya que abarca un conjunto de delitos que amenazan la convivencia democrática. El Ministerio de Turismo y la Intendencia de Montevideo realizaron una actividad denominada Encuentro de Turismo Deportivo. El evento es un espacio de intercambio y reflexión sobre el rol del deporte como motor del turismo y del desarrollo social y cultural. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá en una fecha a determinar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania. La Fiscalía de Perú anunció que realiza investigaciones por la muerte de un manifestante durante la protesta que se realizó este miércoles en Lima contra el gobierno. Les recordamos que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. En una jornada en la que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, estamos, digamos, muy cerca de esa conmemoración. El Día Mundial del Pan también dice presente y tiene que ver con el móvil que presento a continuación, que lo tiene ya pronto a Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, Martín, Natalia? Un gusto saludarlos. Sí, y en Uruguay se celebra el Día del Panadero, justamente en ese marco. Desde el año 2005 es una jornada decretada feriado no laborable justamente para quienes trabajan en la industria. Y eso nos llevó a investigar un poquito, no solamente en el origen del pan, a nivel antropológico, si se quiere, pero también de la realidad de nuestras panaderías. Las panaderías artesanales versus también lo que son las panificadores que han copado también el mercado a través de las grandes superficies. En algunos minutos los convocamos entonces para desarrollar el tema. Y de la zona céntrica de Montevideo nos vamos hacia Goes y la alimentación y también las carencias en ese sentido siguen siendo tema. Diego Martini, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Plaza ex Terminal Goes, Día Mundial de la Alimentación. Y Uruguay es uno de los países que tiene deficiencia alimentaria, su población tiene deficiencia alimentaria, a pesar de que produce millones de alimentos. Y vamos a estar hablando con representantes de una de las ollas y merenderos populares que aquí funciona. Bueno, y hoy es día de informe especial también en estudios. Vamos a dar la bienvenida para el adelanto a Mariana Abreu, que va a continuar con este tema de lo asignado para el plan de viviendas por parte de este presupuesto que se está analizando en el Parlamento y en este caso específicamente lo prometido, Mariana, los asentamientos.
Sí, Natalia, ¿cómo andan? El saludo para todos. Como veíamos en titulares, la Cámara de Diputados terminó de votar hoy el proyecto de ley de presupuestos que va a pasar al Senado y en este marco, como decías, vamos a ver cuál es la inversión destinada a asentamientos en este quinquenio, también cuáles son las metas que se propone para este periodo el Ministerio de Vivienda y cuál es el punto de partida y en este marco específicamente ver qué pasó con el Plan Avanzar que fue anunciado por el gobierno anterior como un hito y un punto de inflexión en materia de este tema. Así que en un ratito estamos con esto. Otro adelanto. El senador Frente Amplista Sebastián Sabini dijo que se está analizando el presupuesto quinquenal que ya fue votado en diputados para trabajar en las prioridades planteadas por docentes y estudiantes en el marco del presupuesto para la educación. Por su parte, representantes del colectivo Gremios de Secundaria del área metropolitana plantearon sus reivindicaciones en una reunión con legisladores frente amplistas. Está complicado, el presupuesto es muy acotado, por lo tanto nuestros reclamos siguen en pie. Es difícil dar una respuesta ahora porque recién ahora estaría entrando lo que es la discusión del presupuesto en la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué margen tenemos, no es mucho, pero sí lo que se mueva tiene que estar alineado con estas prioridades que tanto están planteando estudiantes como docentes. Y ahora desarrollo informativo. Les contamos, lo decíamos en la portada, que el presidente de la República, Yamandu Orsi, habló en esta jornada en representación de todos los países de América Latina o de las Américas y del Caribe en la conmemoración de los 80 años de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, conmemoración realizada en Roma, la capital de Italia. En su discurso destacó que Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana y que el país adhiere a la iniciativa de cooperación y la colaboración con alimentos para la Franja de Gaza. Hoy, frente a la crisis compleja y acumulativa, la acción conjunta es un imperativo. El hambre es un problema de envergadura global que se concatena con los otros desafíos también globales, superando la capacidad de respuesta individual de cualquier Estado. En este sentido, no creo equivocarme al afirmar que si queremos un planeta libre del azote del hambre, debemos reafirmar nuestro compromiso con el multilateralismo. Solo juntos, mano de la mano o mano con mano, por alimentos y un futuro mejor, es posible avanzar hacia una solución duradera. América Latina y el Caribe, y en especial nuestro país, Uruguay, pueden y deben ser parte de esta solución. Orsi dijo que el país adhiere a la iniciativa de colaborar con Alimentos a Gaza y destacó la capacidad de Uruguay de producir alimentos para 30 millones de personas. En Uruguay, nuestra vocación natural como proveedores confiables de alimentos de calidad se traduce en la capacidad de suministrar a 30 millones de personas, más de 8 veces lo que necesita nuestra propia población. Esto es un activo estratégico, un capital crítico que debe ser aprovechado para avanzar hacia la erradicación del hambre. Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria y nutricional humana y para ello es necesario mantener las corrientes de comercio internacional abiertas y previsibles. Las mismas son los vectores primordiales para movilizar alimentos y combatir el hambre. Y la licenciada en nutrición Alejandra Girona dijo a MBD Noticias que la falta de alimentos o el hambre que afecta a niñas y niños en Uruguay es grave y tiene consecuencias para su futuro, como lo refleja la encuesta nacional de nutrición, desarrollo infantil y salud. Y dijo que en este sentido en Uruguay el problema central es la falta de acceso a los alimentos y al mismo tiempo también vio con buenos ojos que el presidente Orsi se haya referido justamente al derecho a la alimentación durante la conmemoración de los 80 años de la FAO. Puso el énfasis en el debe que tiene el mundo en relación a la seguridad alimentaria y nutricional. Colocó allí también el énfasis en el hambre en el mundo y algunas asociaciones
de por qué esto sucede y por qué aún es tan vergonzoso para el mundo, ¿no? Y hace algunas asociaciones vinculadas a, además de los conflictos que generan suba en el precio de los alimentos y que generan hambre y desigualdad, obviamente, cuestiones vinculadas al cambio climático. Son muy pocas las veces que he escuchado al presidente tomar el tema del derecho a la alimentación, así que enhorabuena. Girona planteó su preocupación por los datos de la última encuesta nacional de nutrición y desarrollo infantil, que reveló inseguridad alimentaria en el medio rural aún mayor que en las ciudades. Cuando uno observa la inseguridad alimentaria grave, es decir, aquellas familias que relataron tener espacios, pasar hambre, el extremo, la luz roja. Fíjate que tenemos 8.9% de hogares afectados con inseguridad alimentaria grave, mientras que en lo urbano 3.6%. Entonces, esto es muy grave. Son niños chiquitos los que muestra la ENDIS, ya tienen afectado su crecimiento lineal. Y cuando uno piensa en crecimiento lineal, tiene que indudablemente atarlo a cronicidad, a mucho tiempo que ha pasado para que esa altura se afecte. Eso es lo que veo. Cuando llegue el gurí al consultorio lo vamos a pesar, medir y vamos a ver eso. Pero también esto tiene repercusiones a nivel de desarrollo cerebral. Tiene consecuencias en otros ámbitos, por ejemplo, aprendizajes, por ejemplo, el currículum de esos gurises, en donde hay que empezar a estudiar mucho más cuáles son las consecuencias. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Bueno, y si estamos hablando de déficit alimentario, pensamos en las ollas populares, en las tantas que hay en el país y en una muy importante que hay en la Terminal Goes, donde está Diego Martini, recién nos hacía el adelanto y ahora ya entró ahí, por lo que vemos. Diego, adelante. Sí, así es, compañeros, compañeras. Bueno, como informábamos hoy en este día, recordar que Uruguay es un país que tiene enorme deficiencia alimentaria, que hay mucha población que no tiene para comer, a pesar de que Uruguay es un productor de millones de toneladas de alimentos que se terminan tirando. Y acá funciona una de las tantas ollas en la Terminal Goes que comenzó a funcionar en pandemia y que sigue porque justamente hay personas que dependen de esta olla para comer. Y estamos con Roberto Fontes, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, Roberto, ¿cómo siguen subsistiendo con la olla 5 años después? Y bueno, no es fácil, sobre todo el trabajo que es casi diario, a pesar de que salimos una vez por semana. Salíamos antes 2, pero el desgaste es muy grande. Y salimos una vez por semana y el desgaste también se siente. Pero bueno, estamos acá, somos voluntarios y estamos de firme una cantidad de vecinas y vecinos que trabajamos en esto. Por suerte tenemos apoyos que con el tema de los ingredientes siempre hay... ¿Quién les da apoyo? Bueno, negocios, comercios del barrio, pero también el municipio, también la Intendencia, fundamentalmente la UAM, el MAM, y pertenecemos también a la red solidaria al sur, donde también hay acopio de materiales de otras donaciones. ¿Cuántas porciones suelen dar? Bueno, nosotros atendemos más o menos a unas 100 personas, un promedio de 100 personas por jueves, y damos hasta 4 porciones a cada una. Andamos en las 300 y pico, 350 para decir algo, de porciones. Bien. ¿Quiénes son las personas que vienen a buscar la comida? Las personas, bueno, es variado, no solamente hay personas en situación de calle, pero no son tantas, igual debe ser entre un 15 y un 20% de las personas, pero de cualquier manera hay jubilados, pensionistas o gente que hace changas, pero que realmente el sueldo no da para llegar a fin de mes, ni mucho menos, ¿no? A partir de mediados de mes se nos recarga el trabajo acá. Así que los sueldos son muy chicos, cuando los hay, por supuesto, y hay muchos problemas familiares, sociales, que también ayudan a que haya mucha gente con esta crisis alimentaria. Roberto, ¿y ustedes quiénes son? ¿Son jubilados, trabajadores? Algunos jubilados, algunos trabajadores también, algunos estudiantes, pero mayormente sí, tenés razón que jubilados. O sea que parte de su tiempo que debería estar dedicado quizá a otras cosas lo tienen que dedicar a ayudar y a trabajar acá porque hay gente que no tiene para comer.
Bueno, nosotros decimos que esto es un problema estructural, que no es fácil de superar, que nos gustaría de que por lo menos este servicio que damos como la atención a la crisis alimentaria, pudiéramos hacer otras cosas con estas mismas personas que vienen acá y darles otro tipo de apoyo, como en estudiar, en conocer oficios, poder dar trabajo, otro tipo de cosas que haga que salgan de esta situación en la que se encuentran, ¿no? ¿Ellos lo piden eso? ¿Piden ese tipo de apoyo? Sí, a veces se da cuando se dan ese tipo de diálogo y cuando podemos aconsejar en algo. Muchas veces la Intendencia brinda algunas ofertas de trabajo, y otros lugares también, y los distribuimos esa información, tratamos de que les llegue y tratamos de preparar también, ¿no? Porque no es fácil de la noche a la mañana y de estar en calle o casi calle, ir a presentarse a un trabajo tampoco es fácil, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Roberto, ¿cómo se puede colaborar con la olla? Bueno, cualquiera de los elementos que se necesitan para un guiso normal es necesario. En este momento ya vamos a estar pasando, en cualquier momento pasamos el guiso caliente, vamos a pasar a hacer ensaladas frías, así que lo que sea, por ejemplo, sardina, atún o alguna cosa de esas que sirvan para las ensaladas frías. Muchas gracias, Roberto. No, por nada, gracias a ustedes. Bien, volvemos a estudios, compañeros. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Y hoy también es el Día Mundial del Pan. Podemos hasta vincular un tema con el otro. Vamos a darle paso a Martín Duarte, que estuvo averiguando muchas curiosidades de este noble alimento. Hasta dichos, hay unos cuantos, ¿no? Más bueno que el pan, por ejemplo. Martín, adelante. Totalmente, hay una cantidad de dichos que podríamos repasar y que seguramente a los televidentes se le van a venir a la cabeza. Nosotros estamos en La Reina del Pan, este local que tiene tradición familiar que ya le vamos a estar contando, que con este nombre funciona desde el año 1986 aquí en Durazno, entre Río Negro y Paraguay. Y ya nos vamos a meter a recorrer parte de lo que es una de las tradicionales panaderías artesanales que subsiste en Montevideo. Pero a propósito de lo que señalabas, esta particularidad de la fecha, este Día Mundial del Pan, y que en nuestro país se celebra el Día del Panadero, fuimos a consultar al antropólogo Gustavo Laborde para estar trazando una línea cronológica a propósito del origen que, si les parece, repasamos. Lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy recordando. El pan es el símbolo de la adopción de la agricultura, por eso tiene tanta presencia, por ejemplo, en el relato bíblico. Es una cultura agrícola la que lo escribe, y ahí nos remontamos hace unos 9.000 años, cuando después de que se habían recogido trigos silvestres, se fue haciendo una selección, hibridación de trigos, empieza a cultivarse y a elaborarse el pan. En América hay otros panes que no son de trigo, que son de maíz, y ahí ya es un poco más reciente la historia, unos 4.000 años, pero va a desempeñar más o menos la misma función, que es aportar una base de carbohidratos, como las tortillas en México o las arepas en Venezuela y Colombia. Para los romanos, por ejemplo, el pan era lo que los diferenciaba de los bárbaros. En el siglo XVIII la banda oriental producía, esto se sabe a partir de los registros eclesiásticos porque pagaba diezmo, se producía mucho trigo que básicamente iba para las provincias hoy de Argentina, pero después no desarrollamos una gran cultura del pan hasta que, digamos, empezaron a venir las oleadas migratorias. De hecho, en la campaña era bastante escaso el pan, y después sí, se desarrolló nuestro pan al estilo francés, ¿no? Desarrollamos el pan marsellés, que se supone que es un invento uruguayo, y bueno, toda la bizcochería, como decías, que también es un símbolo de compartir, ¿no? De eso de juntarse en la Rambla a tomar mate con bizcochos, o salir del liceo y compartir los bizcochos, ¿no? Es algo muy uruguayo también. Muchos panaderos eran, bueno, muy activos en los movimientos sindicales, obreros, en particular anarquistas, entonces ahí vienen algunos de los nombres. ¿Por ejemplo? Bueno,
banderas de fraile o los cañones, etcétera, pero... ¿El vigilante? El vigilante, pero eso es del otro lado también. También se cuenta en Argentina la misma historia. Igual los cañones también se llaman cannoli en italiano, o sea que bueno, eso habría que investigarlo un poco más, pero forma parte del folclore. Folclore hay mucho, allí lo dejaba el antropólogo Gustavo Laborde a propósito del origen. Estamos con Federico Tuja, que junto a su hermano es la tercera generación de los Tuja que está al frente de una panadería, en este caso La Reina del Pan. Bueno, gracias por recibirnos en primer lugar, Federico. ¿Cómo te vinculás y cómo se vincula tu familia a lo que es el negocio de la panadería? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por venir, por la oportunidad. Y la vinculación de la familia, nada, histórico, ¿no? Toda una vida de haber arrancado cuando éramos gurises, de venir así de la mano de nuestro padre. Vos decías que acá en este local ya funcionaba una panadería antes de cambiar de firma y este nombre de La Reina del Pan, ¿no? Sí, acá funcionaba una panadería que se llamaba Del Pilar, mucha gente del barrio la recuerda todavía, por supuesto, que nada, había fundido. La panadería cerrada la compró mi abuelo junto con un socio que, bueno, abrieron La Reina del Pan como se conoce hoy, hace 39 años nada menos. Y después mi padre, que estaba de panadero en aquel momento, pasó a ser encargado y fue avanzando, empezó a comprar cuotas sociales, se quedó con el negocio, lo trabajó varios años y después entramos mi hermano y yo y nos quedamos con el negocio nosotros, bueno, hasta la fecha. Bueno, estamos viendo parte de la vitrina. Vos me decías que las margaritas son una de las vedettes del local, recién repasábamos algunos nombres y nos vamos a meter justamente en la panadería para mostrar estos rincones, como yo decía, de las panaderías artesanales que por ahí hoy tienen que competir con los panificados industriales y las grandes superficies, ¿no? Bueno, sí, ya te digo, esta es una casa con historia, con productos de los que ya no se hacen en muchos lugares. Y ahí con las panificadoras, en realidad no competimos, nuestro negocio es otro, jugamos otra cosa. Acá trabajamos con Marta, con José, con Carlos, con Viviana, gente que viene todos los días, público de barrio, gente querida, hay una familiaridad con la gente muy distinta, mucho más personal, mucho más cercana a la relación. Y bueno, sin entrar en la diferencia de los productos, que no es el para hablar hoy de eso. Bueno, presentame al compañero que es el que está con la bandeja en estos momentos. ¿Y cómo son los horarios pautados a la hora de la salida del pan, de los bizcochos? Bueno, la elaboración empieza más o menos a las 9 de la noche, que se empieza a alargar toda la parte de galletería seca. Después a eso de las 11 viene una segunda persona y se hace lo que se llama la plaza, bueno, todo lo que es panificados, bizcochos, la elaboración, vamos a decir, fuerte de panadería, se hace todo en la noche. Ya abrimos 6:30 con todo y después en la tarde trabajamos toda la parte de confitería, bueno, obviamente tenemos toda la parte de roticería también y bueno, un montón de... Estamos incurriendo ahora un poco acá con el hombre en la parte de pastelería un poco más moderna y algunos productos diferenciados. Voy a saludar al caballero en su día. Feliz día. Gracias. Bueno, cuénteme en qué lo agarramos. Haciendo medialunas de manteca. ¿Y esto cuánto lleva de horno después? Y media hora. Digo, para ver cuánto tenemos que esperar, más o menos. Habría que dejar que leude también primero, pero ponerle que si se fueran a cocinar en 1 hora y media más o menos. Yo podría estar media hora para hacer esto es técnica solo, ¿no? Sí, práctica. Bueno, muchas gracias. Bueno, Federico, muchas gracias también por abrirnos las puertas, por recibirnos. Feliz día también. En esta jornada donde, bueno, estamos de alguna forma presentando parte de la historia y fuimos a conversar, yo te comentaba, con un veterano, en realidad una persona muy joven, ¿no? Pero que desde los 16 años adquirió el oficio de panadero y le preguntábamos algunas características y también de cómo ha venido transformándose a través de las décadas el oficio de la panadería y con esto cerramos. Cuando amasabas la harina de los panes, con lágrimas y risas. Empecé desde muy chico, a los 16, en una confitería, después seguí en panadería, después seguí en confitería, panadería a la vez, trabajando uno de mañana, otro de tarde. No hay renovación, no se incorpora gente para seguir trabajando de lo mismo. ¿Y eso por qué? Y varios factores. Un poco el tema de que la gente no le interesa aprender muchos oficios
Y por otra es la automatización también que tienen las empresas grandes como las panificadoras. ¿Se puede decir que es un oficio que está en vía de extinción? Sí. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. La panadería argentina con la panadería uruguaya tiene una diferencia. Argentina, por ejemplo, te usa todo manteca. Acá hay cosas que se hacen específicamente, bueno, con manteca o con grasa. Por ejemplo, los bizcochos se hacen con grasa, o sea, no se cambian. ¿Cómo se explica que una bolsa de bizcochos de 1 kilo esté en el entorno de los 600 pesos? Lleva el tema que se gasta, la materia prima está cara, la energía está cara y bueno, también la mano de obra, bueno, si querés tener una mano de obra especializada, digo, te sale un poco más, entonces tenés que sacar los costos de eso, después sumarle lo que es todos los gastos del local, ¿no? O sea, está todo muy caro, ese es el tema. Se vendían fácil de tarde, de 1:30 a 9 de la noche, 22 bandejas de bizcochos, o sea que eso se fue bajando muchísimo. ¿Hoy por hoy? No, hoy por hoy están muy venidas menos, todas. Han bajado bastante las ventas. En La Teja, por ejemplo, eran muy de dulce de leche, o sea, también te llevan crema, pero más que nada son esas masas robustas, dulce de leche, bizcochuelo. Tú te vas para Pocitos, pero ya en aquel entonces, yo te hablo del año 87, y era más bien masas de crema, bueno, y se va modificando, ¿no? Ahora, por ejemplo, te piden masas más chiquitas, más delicaditas. En mis comienzos, me acuerdo que Cacho de la Cruz le gustaban los sándwiches de choclo. Ellos lo hacían muy particular, yo no era sanguchero. Trabajaba en la parte de panadería y confitería, pero... Es uno de los sándwiches, convengamos que la mayoría de los uruguayos lo elimina del plato cuando está en una fiesta. Sí, la manera de ellos que tenían de preparar en aquel entonces, yo te digo año 87, lo preparaban hasta inclusive tenía un poco de azúcar, era azúcar, choclo, jamón, no me acuerdo cuántas cosas más le ponían, y Cacho de la Cruz específicamente iba a buscar ahí. Un nuevo gran informe de Martín Duarte. Sí, y tengo para agregarte, sí, a ver. Compañero, sí, que la palabra compañero procede del latín cum panis, cum con panis pan. También hay quienes dicen que es de partir el pan. Bueno, compartir, claro. Compañero, así que sí será importante. Muy bien, ahora durante el próximo tape sacamos un pancito que tenemos acá. Ojalá. Y lo compartimos. No vinimos con un pan abajo del brazo. No en este caso, pero es una buena idea, no estaría nada mal. Cerramos este asunto y pasamos a otros temas muy presentes en la agenda, porque habló en las últimas horas la vicepresidenta de la República, en ejercicio en este momento de la presidencia de la República, hablamos de Carolina Cose, que dijo que la ley de muerte digna que regula la eutanasia es garantista y que están dadas las condiciones para hacer una buena reglamentación. Al participar de las jornadas de Misión de Integración Brasil-Uruguay organizadas por el Consejo Empresarial de América Latina, aseguró que es muy importante ampliar la escala de derechos en nuestro país. Es una ley garantista, aplicable solo a las personas mayores de edad, que están en uso de sus facultades, ¿verdad? Y que están sufriendo de manera insoportable. Yo creo que todas y todos nosotros hemos tenido casos así en nuestra familia o en nuestra gente querida. Y bueno, esto es una aprobación importante en el marco normativo de Uruguay en el sentido de ampliar la escala de derechos del Uruguay, ¿verdad? Con garantías. La ley es muy clara en sus garantías. Yo creo que la reglamentación puede solucionar alguna cosa que haya dejado por ahí la ley. Yo creo que lo puede solucionar y que tenemos todo para hacer una buena reglamentación. Y desde el colectivo Empatía Uruguay reconocieron como un logro histórico la aprobación de esta ley que regula la eutanasia y aseguraron que dará todas las garantías para aquellos que decidan utilizarla. Y habló Florencia Pires, que es integrante del colectivo, y valoró el nivel con el que se dio la discusión en el Parlamento.
Fue una jornada larga y una jornada que se pudo disfrutar mucho por la altura de la discusión parlamentaria que hubo. Ya los argumentos a favor o en contra se dieron con mucho respeto y se vio una construcción real en lo que es el Parlamento. Así que muy feliz por eso. ¿Qué se viene ahora para Empatía Uruguay con lo que es la reglamentación de la ley? Que también hay diversas posturas. Ayer algunos legisladores señalaban que nada va a estar por encima de la ley ni por la esencia de la ley, pero ¿qué se viene? Bueno, lo que se viene ahora es continuar este trabajo viendo cómo se va a dar esta reglamentación que se tiene que dar en 180 días y hacer un seguimiento también de cómo se va dando este proceso en el caso de que alguna persona lo vaya solicitando, recordando que el control de esto es a posteriori, entonces también ver cómo lo va a ver y trabajar el Ministerio de Salud Pública una vez que lo vaya viendo. Desde Empatía Uruguay ya saben de personas que estaban pendientes de esto. Sí, claro, tenemos uno de los casos que también ha sonado mucho, que es el de Beatriz Gelós, que lo que le da la existencia de esta ley es tranquilidad, de que si en un momento ella decide terminar con los cuidados paliativos y acceder a esta ley, bueno, poder hacerlo por la vía legal. Entonces creo que lo que hay es tranquilidad para esas personas, recordando siempre que esto es un derecho, no es una obligación, pero que está. Entonces, nosotros estamos muy felices porque donde había un vacío legal de sufrimiento, hoy se rellenó con un derecho que es lo más importante. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y antes de meternos al tema del día, decir que en Oriente Medio la situación sigue siendo muy compleja, en parte porque no terminan de aparecer los restos de los rehenes que han fallecido. Hamás argumenta que es imposible encontrarlos de acuerdo a la situación que vive Gaza de destrucción absoluta. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que va a terminar el trabajo y en esas estamos, por ahora, en esta primera fase que no termina de conformar a nadie, de acuerdo a cómo se han venido dando las cosas, o por lo menos aquellos que todavía están esperando, pasos más claros para una segunda fase que vendría después. Ahora nos vamos al anuncio que hizo hoy el presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca, Donald Trump, de que se va a reunir en pocos días nada más con el presidente ruso Vladimir Putin. Luego de una charla telefónica que duró aproximadamente 2 horas, acordaron reunirse aparentemente. Todo está dado para que sea en Hungría. El presidente húngaro Viktor Orbán dijo que es una buena noticia para la paz mundial, porque allí lo que se va a tratar justamente es de lograr un alto al fuego y un acuerdo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Todo esto en un marco donde ayer Rusia volvió a atacar zonas críticas de la energía ucraniana, dejando prácticamente a todo el país sin luz, luego de haber lanzado más de 300 drones y 37 misiles. Tras una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acordó una próxima reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en Hungría, en medio de los intentos de Washington por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, horas después de que el ejército ruso lanzara más de 300 drones y 37 misiles contra territorio ucraniano, lo que causó apagones en al menos 8 regiones del país. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la conversación entre los dos mandatarios duró más de 2 horas y tuvo lugar un día antes de la reunión de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo tema central será la posible entrega a Ucrania de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, armas de largo alcance solicitadas por Kiev desde hace tiempo. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov se pronunció tras la conversación telefónica entre ambos líderes y sostuvo que la misma fue muy sustantiva y al mismo tiempo extremadamente franca y confidencial, y que se hizo especial hincapié en las cuestiones relacionadas con la crisis ucraniana, donde Putin ofreció una evaluación detallada de la situación actual, enfatizando el interés de Rusia en lograr una solución política y diplomática pacífica. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, confirmó que han comenzado los preparativos para el encuentro entre ambos líderes en Budapest, luego de sostener una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, y afirmó que es una gran noticia para los pueblos amantes de la paz en el mundo. El presidente peruano José Gerí logró superar una moción de censura hoy en el Congreso
que fue presentada precisamente para pedirle que se aparte de la presidencia por cuestionamientos éticos, morales, que tienen que ver con actos de corrupción, denuncias de violación y otros temas, pero dijo que nadie lo va a mover de la presidencia luego de lograr el apoyo por ahora del Congreso. Todo esto se da en un marco muy especial de violencia, donde ayer en las puertas del Congreso peruano murió una persona y más de 100 resultaron heridas a raíz de los incidentes que se generaron por una movilización encabezada por la denominada generación Z de jóvenes que a nivel global se están plantando frente a gobiernos que están acusados de actos de corrupción, entre otros temas. Por otra parte, también el gobierno peruano, la Fiscalía, ha anunciado que inició investigaciones para determinar las causas de la muerte de este hombre que aparentemente habría sido atacado a tiros por un oficial de policía encubierto entre los manifestantes. El Ministerio Público señaló en la red social X que la intención es esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 32 años, quien según confirmó recibió un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia durante las protestas sociales realizadas este miércoles en los alrededores del Congreso. La víctima falleció cuando estaba finalizando la multitudinaria protesta, según confirmó en un primer momento la Defensoría del Pueblo, que también reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos. Testigos aseguraron que el hombre murió por un disparo ejecutado supuestamente por un agente policial encubierto entre los manifestantes, que aparentemente fue descubierto por un grupo de participantes en la protesta y en su huida abrió fuego hacia sus perseguidores. Miles de personas salieron este miércoles a protestar en Lima y otras ciudades contra el gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, así como por la asunción del presidente del Congreso, José Gerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo. La manifestación, que tuvo también sus réplicas en varias ciudades del país, fue la más grande de los últimos años, tras la ola de protestas que se sucedieron en Perú pidiendo nuevas elecciones, luego de la llegada al poder de Dina Boluarte, que dejó un saldo de al menos 49 civiles muertos entre finales del 2022 y principios del 2023. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora retomamos la agenda del presidente Orsi en Italia, porque así se reunió nada más ni nada menos que con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y destacó las conversaciones sobre acuerdos en materia de intercambio comercial y también en materia de seguridad. Y Orsi adelantó que le extendió la invitación a visitar Uruguay y que Meloni no descartó que pueda suceder. En estos días hubo muchos avances en algunos acuerdos concretos, temas de seguridad, temas de intercambio comercial, y como hoy no terminamos o apenas fue un saludo y un adelanto, quedamos en hablarnos ahora en la tarde, a las 6 de la tarde de acá de Italia. No nos olvidemos que estamos en la antesala de la firma del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, donde Italia juega fuerte. La posición de Italia es más que importante. Vi fundamentalmente en el almuerzo con el presidente, pero también ahora en el intercambio con la primera ministra, que hay interés en que eso ocurra, en que se pueda firmar en diciembre. Siempre estás ahí porque cambia mucho en cuestiones de semana, pero además me habló de estos temas que ya los venimos trabajando, hace años que se vienen trabajando, temas de seguridad, pero también de intensificar lo que es el intercambio comercial, que me llamó bastante la atención la preocupación que hay por eso. Orsi se refirió al intercambio que puede plantearse Uruguay con Italia en materia de seguridad. Por un lado, aprender mucho de cómo trabajan ellos desde las fuerzas de seguridad, pero también los apoyos a lo que es Fiscalía y el Poder Judicial. Ellos tienen muchos avances. No nos olvidemos que Uruguay se planteó, nosotros planteamos, pero otros también, la posibilidad de cambios institucionales. Antes de hacer nada tenemos que ver bien cómo funcionan otros países. Estamos hablando de ministerio sí o no, veremos, pero sí el apoyo al trabajo o aprender mucho del trabajo que hacen ellos en la lucha contra el crimen organizado, que es, por ejemplo, pero ese es el marco y ellos tienen mucho para aportar, pero en los temas más concretos, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ellos están siempre en primera línea.
El presidente también adelantó que en la reunión que mantendrá con el Papa le extenderá en primer lugar la invitación a visitar Uruguay. Además, destacó que planteará cómo trabajar en el tema de la paz en el marco de los organismos multilaterales o bilaterales. La Asociación Uruguaya de Fútbol extendió hasta mañana inclusive el plazo apto para que las empresas interesadas en adquirir los derechos que se pondrán a licitación puedan presentar consultas. Hasta el momento, 12 empresas participaron de esa instancia y en la AUF se estima que entre 4 y 5 más podrían hacerlo antes del vencimiento del nuevo plazo. Según informó la AUF, el plazo se extendió hasta este viernes en virtud de la gran cantidad de empresas interesadas. Según informaron diversos medios y confirmó MBD Noticias, entre las 12 empresas que ya presentaron consultas hay 9 nacionales y 3 extranjeras. Además, entre las uruguayas figura Tenfield, que en caso de participar en la posterior licitación y siempre que su o sus ofertas sean superadas por otras, tendrá el derecho de igualar para quedarse con los derechos en disputa. Fuentes vinculadas a la AUF aseguran que entre 4 y 5 empresas más podrían aprovechar la prórroga y presentar sus consultas entre hoy y mañana, y que entre las que se sumarían habría mayoría de capitales extranjeros, lo que podría elevar el número total de empresas interesadas a 15 o 16. Para formular las consultas y poder participar en la licitación posterior, hay que abonar una garantía de participación de $10.000. No es obligatorio hacer uso del derecho a presentar consultas, pero sí es obligatorio hacer el pago para participar del proceso competitivo posterior. Las empresas que no lo hagan antes de las 0 horas de este sábado quedarán impedidas de participar en la licitación. La AUF licitará la producción audiovisual, la producción comercial y los derechos comerciales del fútbol local, y en este último bloque ofrecerá 6 productos o lotes por un piso mínimo acumulado de $184 millones en 4 años. Los lotes más costosos son la transmisión para sistemas de TV para personas abonadas y abierto, que tiene un piso de 106 millones para los 4 años, y los derechos de streaming, que tienen un piso de 34 millones para el mismo periodo. Fuentes cercanas al comité ejecutivo de la AUF estiman que en el streaming puede generarse una puja que lleve a superar ampliamente el piso y que, en cambio, las ofertas para TV posiblemente no se separen tanto de su respectivo tope mínimo, que representa el precio mayor en el proceso licitatorio. La adjudicación final de estos y los restantes productos se conocerá en diciembre. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hoy un nuevo informe sobre vivienda, más específico que el anterior. Exacto, nos va a hablar qué pasará o qué se prevé que pase con los asentamientos. Mariana Abreu, adelante, Mari. Sí, compañeros, como dijimos, hoy la Cámara de Diputados votó este proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y vamos a intentar responder la pregunta de cuál es la inversión que se va a estar destinando en este periodo a asentamientos. Antes repasar la cantidad de asentamientos irregulares que tiene nuestro país, que la verdad es que se ha mantenido relativamente estable durante por lo menos las últimas 2 décadas, pero datos de la DINISU, de la Dirección de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, registraron al final del 2024 667 asentamientos irregulares. Esto implicó una baja de 24 respecto a marzo del 2020, o sea, antes de la asunción de las autoridades del gobierno pasado. Se finalizaron algunos asentamientos, en el proceso otros surgieron, pero en menor medida de lo que se levantó, de los asentamientos que se terminaron. Y bueno, recordemos que en el periodo anterior el Plan Avanzar para atender asentamientos se presentó en el gobierno de Luis Lacalle Pou como un punto de inflexión, un hito en esta materia, duplicando la inversión destinada a atender los asentamientos y planteándose también una meta bastante ambiciosa en cuanto a la atención de hogares que se estaba planteando. Vamos a compartir en pantalla qué sucedió con estas intervenciones durante el periodo anterior y cuáles son las metas del Plan Quinquenal de Vivienda, que, como explicamos anteriormente, es esta hoja de ruta que se traza el Ministerio de Vivienda en cuanto a lo que se propone intervenir. Y aquí tenemos, en ambas cifras contamos exclusivamente los planes que se dedican a asentamientos, ¿verdad?
está Plan Juntos, Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Avanzar, relocalizaciones, en lo que tiene que ver con soluciones habitacionales finalizadas y en ejecución. Y como vemos, en el gobierno anterior se superó esta meta que se había planteado de 15.000 hogares. Y también otro aspecto a destacar es que en este periodo se van a intervenir menos cantidad de hogares, o sea, de familias que viven en asentamientos, que lo que se ejecutó durante el gobierno anterior, la administración pasada. Y estos datos, como dije, son del Plan Quinquenal de Vivienda, o sea, son de las actuales autoridades. Cabe destacar también que luego de comparecer en el Parlamento, en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, las autoridades de vivienda manifestaron que se van a estar creando otros programas para atender precariedad habitacional extrema. O sea, si bien no estamos hablando específicamente de asentamientos, bueno, se va a hacer foco, por ejemplo, en el programa Crece desde el Pie, en hogares con precariedad habitacional y situación de vulnerabilidad en donde haya recién nacidos, y también se va a estar creando el programa Más Barrio en coejecución, digamos, con el Ministerio del Interior, que implica asentamientos, implica vivienda precaria y también otras acciones como en materia de seguridad pública. Y ahora vamos a los números, y para esto les propongo ver como disparador lo que decía la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, luego de la comparecencia en el Parlamento. Nosotros vamos a tener un incremento presupuestal para atender a estos programas que integran la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que atienden a esta población. Estamos hablando que para este quinquenio vamos a tener en el entorno de los 700 millones de dólares. Este presupuesto está conformado por lo que tiene que ver con el Plan de Mejoramiento de Barrios, con lo que tiene que ver presupuestalmente con el Plan Avanzar, lo que tiene que ver con el Plan de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalizaciones. Todos integran la DINISU. Y a su vez vamos a recibir la partida variable del Fondo del Instituto de Colonización. Todo esto, más los préstamos de los organismos multilaterales, hacen esos 700 millones. Para tener una idea, en el quinquenio pasado fueron 355 millones lo que se intervino en esta población. Ahora estamos hablando que estamos duplicando y estamos cumpliendo con la meta del gobierno de atender a la población que más necesita. Mariana, y allí decía la ministra que la aspiración es duplicar la inversión de la administración pasada justamente para erradicar asentamientos. ¿Eso se ve reflejado en el proyecto de presupuesto que está en este momento ya pasa a estudio del Senado? Bueno, el proyecto de ley de presupuesto no establece estos 700 millones de dólares, y esto lo han explicado las autoridades de vivienda porque, por ejemplo, hay otras fuentes de financiación más allá de esta ley, lo que tiene que ver, por ejemplo, con pedir préstamos a organismos multilaterales. También consultamos a las autoridades de vivienda por esto específico y nos comentaban que como el presupuesto de vivienda tiene esta particularidad que es esencialmente financiado a través del Fondo de Vivienda, se prevé una recaudación mayor. Entonces dicen, bueno, más allá del texto de la ley de presupuesto, estimamos que la inversión real va a ser mayor que lo que está aquí en esta ley. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y esto también parecido a lo que planteamos en el informe anterior con respecto al presupuesto global de vivienda, es que esta duplicación anunciada, recién lo veíamos en palabras de la ministra, para atender asentamientos, no está reflejada en las metas quinquenales. Si se duplica la inversión, ¿por qué no se duplican las metas? O sea, los hogares a atender, o por qué por lo menos no se superan. Recuerdan que los hogares estimados iban a ser menor según el plan quinquenal. Otra cosa para destacar es que las autoridades anteriores discuten un poco este punto de partida, estos 355 millones de dólares que plantean las autoridades actuales que se invirtió en asentamientos el quinquenio anterior. Y bueno,
dicen que se invirtió 400 millones de dólares. Si bien es cierto que el Plan Avanzar fue anunciado con una inversión de 480 millones de dólares y no se llegó a esta cifra, ya sea 355 o 400, son montos que están muy por encima de lo que se venía ejecutando en materia de asentamientos. En el último gobierno de Tabaré Vázquez, y estos son números del Frente Amplio, se invirtió en asentamientos de 240 a 250 millones de dólares en todo el quinquenio. Así que podemos decir, finalmente, responder que el Plan Avanzar implicó un aumento sustantivo en términos de inversión y también en términos de hogares intervenidos. Nos vamos a despedir con el testimonio de Florencia Arbeleche, quien es la ex directora de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y una de las impulsoras y cabezas, digamos, de este Plan Avanzar. De diciembre del 2024 se habían ya ejecutado, ya gastado del orden de 400 millones de dólares. Cuando pasamos la posta había unos 40 asentamientos terminados y 80 que tenían su barrio en obra. Y si lo pasamos a cantidad de hogares, aproximadamente, y aquí redondeo los números más específicos, pero más de 5.000 hogares terminados y más de 10.000 hogares con su barrio en obra. Eso quiere decir, si sumamos las dos cifras, unos 15.000, más de 15.000 hogares. Que falta muchísimo, pero sí tenemos que estar bien contentos que se logró un punto de inflexión histórico. Histórico en cuanto a la inversión, histórico en cuanto a la cantidad de asentamientos que se están interviniendo. Duplicamos no solamente los recursos, la cantidad de intervenciones, a su vez se intervino en forma simultánea en los 19 departamentos. Esto es histórico. Esto sí se había intervenido en los departamentos, pero en distintas etapas, en distintos momentos. Lo que vemos a la hora de ver el plan quinquenal, que tiene es una extensa evaluación de lo que fue la administración anterior, ahí la verdad que no refleja el espíritu de cómo fue planteado el plan. Lo que sí me parece que a la hora de evaluar lo anterior hay que reflejar exactamente cómo fue planteado. Bien, agradecemos a Mariana por el informe. Les contamos que a las 7:40 de la mañana la Cámara de Representantes terminó la votación por artículos de este proyecto de ley de presupuesto que en breve, en horas, ingresará al Senado. Tras unas 16 horas de debate, el diputado frente amplista Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes, levantó la sesión valorando lo que definió como el aprendizaje acumulado durante los 45 días en los cuales el texto, o sea, el proyecto de ley, estuvo a estudio en ese ámbito. En este momento que estamos cerrando esta sesión extraordinaria donde terminamos de votar el proyecto de ley de presupuesto, haber cumplido los plazos constitucionales que teníamos por delante y sobre todo habernos apoyado en todos y cada una de las dudas que nos acechan cuando empezamos a debatir un proyecto de ley tan complejo como es el proyecto de presupuesto quinquenal. El aprendizaje que nos llevamos es importantísimo y en los 100 años que cumple este Palacio Legislativo, por primera vez esta Cámara ha logrado votar con una innovación tecnológica en la cual muchos teníamos nuestras dudas, pero pudimos votar de manera electrónica el conjunto del proyecto y eso para mí me parece que es un antes y un después que cambia cualitativamente las condiciones en las cuales discutimos y en las cuales tratamos temas tan relevantes para la ciudadanía. A partir de ahora el voto electrónico podrá ser mejorado, pero llegó para quedarse. Y eso creo que es lo que también tenemos que festejar y agradecer por el compromiso que el cuerpo de funcionarios de la Cámara de Representantes ha brindado para el mejor trabajo de esta casa, de los legisladores y de la democracia en su conjunto. Muchas gracias y que descansen. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, dijo que, a su entender, este proyecto de ley, tal cual terminó siendo aprobado en la Cámara de Representantes, no tiene, digamos, propuestas o condiciones programáticas para alcanzar metas y por ende es insuficiente. Además afirmó que el trámite de aprobación fue atípico porque el Frente Amplio debió acordar con los partidos de la oposición para lograr la aprobación de este proyecto.
El gobierno logró determinados objetivos, por ejemplo, votando con cabildo abierto el establecimiento de los nuevos impuestos, pero sin embargo no logró otros, porque los partidos de la oposición, los 5 partidos de la oposición, nos alineamos y, por ejemplo, votamos en contra de la eliminación del secreto bancario. Eso es algo que tiene mucho valor político y es un triunfo de la oposición en el buen sentido, en el sentido de que logramos que esa garantía necesaria se mantenga, que consideramos un grave error del gobierno su remoción, su eliminación. Menciono otro asunto que tal vez no haya trascendido tanto, pero también los partidos de la oposición, los 5 partidos, votamos juntos en cuanto a frenar los cambios que se proponían a la JUTEP y a la ley que regula la actividad de la JUTEP y las declaraciones juradas, que el Frente se proponía modificarlas con su sola voluntad y en la instancia de la ley de presupuesto. La oposición dijo no y lo que votamos fue derivar esos artículos a la Comisión de Constitución para un análisis más responsable, más serio, más detenido. En lo demás no hubo mayores sorpresas, el presupuesto es el que se anunciaba que iba a ser, el que salió de comisión en cuanto a su estructura o esquema básico, en cuanto a que a nuestro juicio no tiene mayores definiciones en cuanto a planes, en cuanto a estrategias, definiciones programáticas para alcanzar las metas y creo que notoriamente tiene las insuficiencias que todos sabemos que tiene. Abdala agregó que el gobierno hizo una simulación de derecho respecto a la asignación de recursos para un plan de seguridad que según dijo no existe y que lo tendría pronto en 2026, por lo que corresponde definir sus fondos en la próxima rendición de cuentas. Y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Odanza, dijo que concurrirá al Parlamento como corresponde si es citado por la oposición, pero aseguró que el conflicto planteado en torno a su cargo y el trabajo simultáneo en varias instituciones de salud privadas es un tema que está saldado para el gobierno. También se refirió a la reciente aprobación de lo que ya es la ley de muerte digna, o lo será dentro de pocos días cuando se cumplan los plazos establecidos para ello. En ese sentido, señaló que es una buena noticia y también dijo que a nivel de ACE está previsto contar con el personal médico y los recursos necesarios para que esa prestación esté disponible cuando entre en vigencia la normativa en todo el país. Otra ley que viene a darle nuevos derechos a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios. Particularmente nosotros adherimos a ese punto de vista, pensamos que es una ley muy innovadora y al mismo tiempo muy valiosa y seguramente muy útil y, repito, le suma derechos a nuestros usuarios junto con otros como el matrimonio igualitario, con otras cuestiones que en el Uruguay venimos haciendo punta y la verdad nos parece súper importante. Está previsto que todos los ciudadanos en todo el territorio nacional tengan el acceso a las mismas prestaciones de salud en las mismas condiciones. Así que sí, es necesario que en todos los departamentos, en todo el territorio nacional, se pueda ofrecer esa prestación. Danza fue consultado por los reiterados cuestionamientos planteados por el Partido Nacional por la incompatibilidad del ejercicio de su cargo con el trabajo en mutualistas privadas y el pedido de comparecencia ante la Comisión de Salud por este tema. Es un tema que está saldado para el gobierno, como dijo el presidente Orsi, como dijo la ministra Orsi, como dijo la ministra Lustenberg. Y si me convocan al Parlamento iré como ciudadano y como funcionario público como corresponde y daré las explicaciones que tengo a mi alcance. ¿Usted cómo se siente en el cargo, teniendo en cuenta que permanentemente están pidiendo su renuncia? Profundamente comprometido, estamos trabajando enormemente, como dije hoy, con el Hospital de Clínicas, con la red integrada de prestadores públicos de salud. Estamos trabajando enormemente. El martes que viene inauguramos el tomógrafo en la ciudad de Colonia, a los pocos días un tomógrafo en Soriano, en el Cerro, en fin, estamos trabajando enormemente, con muchísima energía. Les contamos que la directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo aseguró que se está evaluando el impacto del turismo deportivo en la capital como motor de desarrollo social y también de desarrollo cultural. Con el objetivo de intercambiar y reflexionar sobre el rol del deporte en la actividad del país, Fortete participó del segundo encuentro regional de turismo deportivo con representantes del turismo y el deporte de Chile, Argentina, Brasil y de varios departamentos del país. Lo que hicimos fue poner en valor lo que tienen las características del deporte cuando se convierte en una actividad también turística o cuando puede convertirse en una actividad turística. Cuando vos te trasladás siendo atleta o por ejemplo, para asistir a una actividad deportiva, como puede ser un partido de fútbol, un torneo, lo que fuere,
Si el motivo de desplazamiento es el deporte, estamos pudiendo hablar de turismo deportivo, porque eso también hace que toda la cadena de valor se movilice, el alojamiento, la gastronomía, las compras, el transporte. Entonces, para la ciudad es muy importante. Ayer fue todo un día de conferencias, pero hoy hicimos la parte más práctica, más de repente vivencial, y se hicieron 2 recorridos que salieron de la Intendencia de Montevideo. Uno fue por el estadio del Parque Central, fueron al Museo de Peñarol también y vieron unas diferentes experiencias, a la Fundación Gonchi Rodríguez, a la pista de atletismo. Bueno, quisimos mostrar parte de lo que se puede hacer en Montevideo. Bueno, y ahora vamos nuevamente al contacto con Martín Duarte, que está en un acto organizado por organizaciones israelitas al que concurre la presidenta en ejercicio, Carolina Cose. Martín. El eje terrorista iraní. Así es, Natalia, a 2 años de la masacre del 7 de octubre por las víctimas del terrorismo. Así se presenta esta actividad y está haciendo uso de la palabra la embajadora de Israel en nuestro país. La dejamos escuchando. En el campo de batalla deben traducirse en éxitos políticos. Hoy celebramos el acuerdo de los Estados Unidos y el compromiso de otros países de sumirse a su implementación. Hemos logrado el regreso de los últimos 20 rehenes con vida. También de parte de los muertos. Sin embargo, 19 cuerpos permanecen secuestrados en Gaza. Jamás tiene la capacidad de regresarlos. No descansamos hasta que ellos también regresen a casa. Es responsabilidad de la comunidad internacional que desea ser parte del día después garantizar que la organización terrorista cumpla con todas sus obligaciones, respete el acuerdo, devuelva a los rehenes y deponga las armas. Estas son condiciones necesarias para mantener el alto al fuego y avanzar hacia un futuro mejor en Medio Oriente. Toda la culpa del sufrimiento en los últimos 2 años es de Hamas, una organización terrorista que ahora está ejecutando a decenas de civiles palestinos, que ha tomado y dinamitado miles de edificios residenciales, hospitales y escuelas. Una organización que vomita odio, propaganda y mentiras. El único genocidio, la única masacre, ocurrió el 7 de octubre a manos de esta organización terrorista. Bien, hablemos ahora de la República Argentina y en particular de su economía. Y antes de ir a los anuncios que se han hecho desde Estados Unidos, hay que decir que hoy el dólar volvió a dispararse y se ubicó en el mercado minorista a 1.425 pesos argentinos. Y se dice también que las acciones de las empresas de ese país cayeron en Wall Street. Pero las noticias que llegan desde Estados Unidos le dan optimismo al presidente Milei, quien dijo que mientras él siga en la presidencia, Estados Unidos les va a seguir ayudando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció además otros 20.000 millones de dólares que serían enviados a Argentina en líneas de crédito, que se sumarían a los 20.000 que ya anunció a través del mecanismo SWAP, que ha dado a conocer hace apenas unas horas nada más, con lo que se sumarían unos 40.000 millones de dólares. Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional, también celebró esta ayuda que dijo va a darle estabilidad a la economía argentina.
El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent adelantó que el paquete de ayuda financiera que Estados Unidos ofrecerá a Argentina alcanzará los 40.000 millones de dólares, el doble del importe inicialmente anunciado hace una semana, ya que se sumaría a una línea de crédito de otros 20.000 millones de dólares. Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap con bancos privados y fondos soberanos, que creo apuntarían más al mercado de deuda, así que totalizaría 40.000 millones para Argentina, precisó el funcionario luego de explicar que su departamento compró por segunda vez pesos argentinos en el mercado local. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien celebró el anuncio de Bessent, destacó este jueves que observó un cambio genuino para mejor en Argentina en los 2 años de la gestión del presidente Milei y consideró que aún existe un apoyo bastante fuerte en el país para que haya una economía normal. Georgieva reiteró su apoyo a la gestión de Javier Milei y se refirió al swap de 20.000 millones anunciado por Scott Bessent, afirmando que han trabajado mano a mano con las autoridades argentinas y destacó además el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, al que se suman el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, según dijo. Les contamos que la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, por estas horas, como dijimos antes, presidenta de la República en ejercicio, dijo que comparte la preocupación de la intersocial feminista con respecto a muy recientes y muy notorias situaciones de violencia basada en género, en algunos casos intrafamiliares. Adelantó que es un tema central para el gobierno y que más allá de lo previsto en el proyecto de presupuesto, hay otras vías para asignar recursos para abordar esta problemática. Comparto la preocupación alrededor de los temas de género. Justamente ayer participé de la reunión de las mujeres rurales que realmente hicieron un taller muy bueno alrededor de temas productivos, alrededor de una cantidad de temas de trabajo y de la realidad de las mujeres en la ruralidad. Y el tema que apareció en todos los grupos era el tema de la violencia basada en género en el ámbito rural. Ni hablar en las ciudades, ¿verdad? Entonces, sí, y hemos vivido tragedias demasiado seguido. Por eso, ¿el sistema está cuidando a las mujeres? El sistema tiene que, la sociedad, toda la sociedad, nos tenemos que cuidar mejor entre todos. Y tenemos que bajar los niveles de violencia y entender que la violencia basada en género es un estigma que tenemos que erradicar, lo tenemos que erradicar. Es un tema que vamos a analizar con cuidado y además quiero decir que esto no es estático. Se aprobará el presupuesto que se pueda aprobar, pero después vienen las rendiciones de cuenta, después viene el llevar adelante los proyectos. Este es un tema central para este gobierno y para mí personalmente. Y el Frente Amplio prepara modificaciones para la ley de corresponsabilidad en la crianza, conocida también como tenencia compartida, buscando derogar algunos artículos que atentan contra mujeres víctimas de violencia, infancias y adolescencias. Habló Inés Cortés, diputada Frente Amplista, que dijo que recientes casos de violencia intrafamiliar y de violencia vicaria han acelerado el tratamiento de estos cambios a la ley vigente. Específicamente algunos artículos que son los más nocivos o que creemos que atentan contra los derechos de las infancias y adolescencias y también contra las mujeres víctimas de violencia basada en género, que son los artículos 6 y el último artículo, que es el artículo 15 de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Y bueno, tenemos un proyecto de ley elaborado que aborda integralmente la protección a las infancias y adolescencias contra la violencia, entre ellas la violencia intrafamiliar. Y bueno, esperamos que en los próximos días o semanas pueda darle estado parlamentario la bancada y avanzar en el tratamiento del proyecto. ¿Esto surge por algún contexto en particular? Es algo en realidad que ya teníamos asumido como un compromiso, durante la campaña electoral también así lo hicimos saber, pero obviamente algunas situaciones que se dieron muy alarmantes y muy agudas de violencia vicaria y violencia intrafamiliar hicieron que estos temas se adelantaran un poco y bueno, y que nos pusiéramos a trabajar más aceleradamente porque creo que el contexto lo amerita. ¿Saben si la ley, después que fue aprobada y entrada en vigencia, tuvo consecuencias de las que se preveían?
Bueno, no está muy claro y también está la propuesta de algunas legisladoras también de la oposición de hacer un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia para tener justamente datos de cuánto efectivamente cambió, por ejemplo, las situaciones de tenencia compartida, porque en realidad uno de los argumentos que dábamos desde el Frente Amplio es que la corresponsabilidad en la crianza y la tenencia compartida siempre existió en Uruguay, ya estaba regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia y que esto no iba a traer soluciones en ese sentido. Entonces queremos hacer un pedido de informes para tener realmente el dato de si hubo cambios o las sentencias siguen siendo las mismas, porque creo que nos esclarecería mucho la discusión. Ahora seguridad, pero desde otro plano. Habló en las últimas horas la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, que dijo que mejorar la cooperación bilateral y también fortalecer las instituciones es algo que hay que hacer para combatir al crimen organizado. A su vez, aseguró que deben trabajar en la parte normativa y en la aplicación de controles. La subsecretaria participó del seminario Crimen Organizado y Convivencia, una encrucijada para la democracia. Acá lo importante es que el crimen organizado está permeando en una sociedad y lo que sí se visualiza es una amenaza a la convivencia democrática y a la democracia. Y acá hay como 3 líneas de trabajo que transversalizan todo lo que estamos haciendo, a corto plazo y a mediano y largo plazo. Primero que nada, hacer una robustez en lo institucional, ¿sí? Robustez en lo institucional, fortalecer lo institucional, tiene que ver con las capacidades para el análisis y la investigación, tiene que ver con el uso de tecnología, ¿sí? Tiene que ver también con una coordinación institucional. Por supuesto que el crimen organizado tiene que ver con la policía en algún sentido, pero no solo con la policía. Si solo nos vamos a mirar como Ministerio del Interior y Policía, vamos a estar atendiendo el crimen organizado con un ojo solo. También tenemos que trabajar en lo normativo y fortalecer la transparencia, y menciono por decir algo el SILCON, que se creó y estamos trabajando en ese sentido, para poder trabajar con otros organismos en la normativa, en la aplicación de normativa y en la aplicación de controles. Valverde destacó el intercambio con otros países para coordinar acciones en el combate al narcotráfico. Desarrollo de nuevos sistemas de información para brindar transparencia y a su vez poder definir nuestras estrategias. Y volvemos a hablar del proyecto de ley de presupuesto, porque representantes de los gremios de secundaria del área metropolitana mantuvieron una reunión esta mañana con integrantes de la bancada del Frente Amplio, a quienes plantearon las reivindicaciones que impulsan justamente en el marco de esta discusión presupuestal. Y este colectivo estudiantil se refirió con preocupación a lo que se cataloga como una complicada situación edilicia en liceos de Montevideo y el área metropolitana en un sentido amplio, y también a falta de docentes y de personal de apoyo. En este momento se encuentran varios centros educativos ocupados, tanto de liceos como UTU, Magisterio y IPA, y una facultad. La DGES se comunicó con nosotros para tener una reunión el día de ayer, que fue a las 2 de la tarde, para ver cómo podíamos solucionar el conflicto que estábamos teniendo, de por qué estábamos ocupando, de que ellos nos podían solucionar, y ahí nos consiguieron una reunión con Andrade y Sabini, aunque faltaron las otras 2 senadoras que nos hubieran gustado que vinieran. Pero está complicado, el presupuesto es muy acotado, por lo tanto nuestros reclamos siguen en pie. Es difícil dar una respuesta ahora porque recién ahora estaría entrando lo que es la discusión del presupuesto en la Cámara de Senadores y se va a seguir en comunicación para ver cómo avanzan las propuestas. De todas formas, la GCM, la Coordinadora de Gremios de Área Metropolitana, va a seguir en conflicto. A propósito de estos temas, el senador frente amplista Sebastián Sabini dijo que se está evaluando el proyecto de ley de presupuesto tal cual terminó siendo aprobado en la Cámara de Representantes para justamente tener en cuenta a futuro, teniendo en cuenta que viene el tratamiento en el Senado, está bien cerca, reclamos de docentes y, como escuchábamos recién, de estudiantes. El legislador señaló que se buscará reforzar el trabajo para el cuidado de la salud mental en coordinación con la ANEP. Que estamos evaluando
concretamente qué fue lo que se votó, porque en las horas de la madrugada se realizaron diferentes reasignaciones que el Frente Amplio no acompañó. Por lo tanto, estamos haciendo un balance de esas reasignaciones. Hay una parte, la parte más importante de las reasignaciones fueron para la Universidad de la República. Y luego, bueno, nosotros vamos a trabajar también un marco de reasignaciones dentro del presupuesto del Estado, donde la ANEP seguramente va a ser parte de lo que vamos a considerar, que no se consideró en diputados, y también las políticas de género, violencia y justicia. Por lo tanto, vamos a ver qué margen tenemos, no es mucho, pero sí lo que se mueva tiene que estar alineado con estas prioridades que tanto están planteando estudiantes como docentes. Usted es docente y ha visto que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, uno de los reclamos principales de los estudiantes es el tema de equipos multidisciplinarios trabajando en los liceos. ¿Hay oportunidad de un avance fuerte en ese sentido? Bueno, seguramente sea parte de lo que tenemos que trabajar, que avanzar. Durante el periodo pasado, posterior a la pandemia, tuvimos problemas de depresión muy grande, fue un momento muy complejo, y ni hablar la tasa de suicidios a nivel de adolescentes, en donde vivimos en pequeñas comunidades, situaciones sumamente dolorosas. En lo personal entiendo que es parte de lo que tenemos que trabajar con las autoridades, porque esto también tiene que estar planteado en el marco de una política educativa. Tenemos iniciativas de políticas públicas, por ejemplo, a través del INJU, que han desarrollado justamente en el área de salud mental, pero no es solo salud mental, ¿no? Sino que tiene que ver con el proyecto educativo, y por lo tanto entiendo que sí, que por allí podría estar alguna de las reasignaciones prioritarias, siempre en el marco de la autonomía que tiene la ANEP. Y ahora puerta de salida, con pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo estará, cuáles son los anuncios de Inumet para los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana 17 de octubre, ven allí que hay bastante nubosidad. Estará nuboso y cubierto en la mañana con precipitaciones y probables tormentas. En la tarde-noche habrá disminución de la nubosidad. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 13. Y ahora nos metemos en el fin de semana. Esto pronostica Inumet para el sábado 18 de octubre en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso. Y por la tarde y la noche, cielo claro. No se prevén lluvias y las temperaturas extremas pronosticadas son algo más bajas que las que veníamos teniendo. Una mínima de 10 grados, bastante baja para esta época, y una máxima de 18. Bueno, sacar los abrigos de nuevo. No se Sí, puede, todavía no se capaz puede que guardar. los livianos, ¿no? Depende para qué vaya. Ya no es los 10 grados de ahora no son los mismos Eso es así. desde hace unos meses atrás. Bueno, no se vayan de la pantalla de TV Ciudad, los invitamos como todos los días a quedarse porque ya viene el lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Mañana a las 8 de la mañana estará al aire la primera edición del viernes de MBD Noticias. El segundo turno informativo llegará a las 13 y reapareceremos con Natalia a las 18:30 para cerrar nuestra semana. Los esperamos. Gracias por estar, que pasen bien.